título y es llamados a ser un pueblo distinguido por Dios. Porque la palabra distinguido es una de las definiciones que tiene que ver con la palabra santo, kadosh, santo, kadosh, santo. No solamente es apartado o no solamente es consagrado, sino es distinguido, porque realmente Dios lo que ha querido hacer con nosotros es distinguirnos. Entonces ahora, hermanos, vamos a ampliar nuestro diccionario para que cuando pensemos en gente santa, en pueblo santo, no solo pensemos que es el que se apartó del mundo, ¿verdad? El que se hizo a un lado o al que Dios llamó para sí, sino al que Dios distinguió. Y para ir de concreto, hermanos, a las cosas que nos han distinguido hasta el tiempo final, en Apocalipsis capítulo 12, verso 7, la palabra de Dios dice, vamos a leerlo, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, y la mujer en este caso es el pueblo de Israel. Los que, aquí están estas dos virtudes, los que guardan los mandamientos de Dios. Digan conmigo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. ¿Ok? Entonces, ¿a quiénes distinguió y cómo distinguió Dios? Aquellos a los que no eran su pueblo, porque eran gentiles, porque no tenían mérito, porque no tenían cualidad, porque no había nada de qué gloriarse en la carne, aunque pretendiesen gloriarse en la carne. Los gentiles, ¿verdad? Las naciones de Israel también era gentil y no tenía nada de qué gloriarse. Por eso vamos a explicar lo que es el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene en qué gloriarse, pero no es en su mérito o en su don o en su cualidad o en su talento. Tiene que gloriarse en lo que Dios hizo por él. Por eso, mi hermano, tú debes de tener un don, una cualidad, algo que tú sabes que Dios hizo contigo, que Dios hizo por ti. Gloríate en eso que Dios hizo por ti, en la manera en que Dios te salvó, en la manera que Dios te sanó, en la manera que Dios te libertó. En eso gloríate, no en la carne, sino en lo que Dios ha hecho por ti. Porque entonces Él te distinguió, Él hizo una diferencia contigo y Él te hizo su pueblo. Hay que darle a Dios un fuerte aplauso de alabanza por eso, hermanos. Por favor, acompáñame a 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Esto que acabo de mencionar es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Hermanos, Pablo fue a llevar el evangelio a Corinto y encontró en Corinto algunos judíos y algunos gentiles. Y a los judíos, hermanos, de pronto también tuvo situaciones donde ellos había como que un sentir, tal vez un sentir de superioridad, de orgullo, de valor, porque ellos podrían decir hijos de Abraham somos, porque ellos podían decir nosotros celosos de la Torah somos, ellos podían decir nosotros tenemos al abuelo, al bisabuelo, etcétera, etcétera. Ellos tenían muchas razones por las cuales gloriarse en la carne. Pero el apóstol Pablo les decía, bueno, pero si ustedes dicen que son hijos de Abraham, pues yo digo, Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las piedras. Así que Pablo les decía, yo soy israelita de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Pablo tenía tantas cosas que hablar de sí con el pueblo judío, pero él dijo, esto no delante de los ojos de Dios no cuenta. Lo que cuenta es tener el testimonio de Jesucristo y guardar los mandamientos de Dios. Miren qué dice 1 Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? Y ya dijimos que distinguir es quien te santifica. ¿Quién te hizo santo? ¿Tú solo? ¿Es tu obediencia? ¿Es tu capacidad? ¿Son tus buenas obras? ¿O es Dios el que te distingue? Dice el verso, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Porque todo lo que tenemos, hermanos, lo recibimos de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, aquí vamos, hermanos, al desarrollo del mensaje en dos puntos que hay que hablar. Primero, hay que recordar quiénes éramos en el pasado.
Y en la Biblia a lo que nosotros fuimos en el pasado se le llama gentiles. ¿Ok? Lo que nosotros fuimos en el pasado sin Cristo, cuando éramos como cualquiera, se le llama gentiles. Pero cuando Dios nos llamó y hubo un cambio en nosotros, entonces Dios nos llamó pueblo. Vamos a explicarlo a través del pasaje de Deuteronomio capítulo 26, una gran verdad que está escrita aquí, que dice de la siguiente manera, en el verso 5, Deuteronomio 26, verso 5, esto es de la parashá Kitabó, cuando entres, y cuando el pueblo de Israel iba a ofrecer sus diezmos y sus ofrendas, sus primicias, ellos debían de decir lo siguiente: entonces hablarás y dirás delante de Hashem tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, pero en el hebreo dice, un arameo quería destruir a mi padre, a Jacob. Por eso él descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, que allí creció y llegó a ser un goín, una nación. Entonces, ya sabemos, hermanos, que las palabras en la Torah no están puestas por casualidad, porque le está dando un sentido. Es decir, cuando era el pueblo hebreo como cualquiera, porque no había nada de especial, no había algo que llamase la atención de Dios, porque Dios, cuando eligió por su propio beneplácito al pueblo de Israel, claramente lo dice la Escritura, ¿verdad? No había algo que pudiese atraerme, sino que solamente fue su amor, solamente fue su elección, fue el beneplácito de su voluntad que los quiso escoger y nada más, porque ellos eran nación, es decir, como cualquiera, es decir, no tenían identidad, no tenían mérito, y Dios los eligió. A nosotros en la palabra de Dios se nos dice que nosotros éramos lo más vil y menospreciado del mundo, lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para mostrar su gloria. Denle un aplauso al Señor, pues, por eso, aleluya. Pues entonces, ¿qué éramos en el pasado? Dice la Escritura, en el pasado andábamos sin Dios, sin fe, sin esperanza. Nosotros andábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Y esto es parte del concepto que tenemos que tener, que es ser goín, gentil, sin identidad, sin genealogía. No podemos decir que provenimos de aquel y de aquel y de allá y de aquí. No lo sabemos con certeza, ¿ok? No tenemos claridad o evidencia de eso. Por eso somos gentiles. Aunque el pueblo de Israel fue llamado, en ocasiones en su historia fue como una nación cualquiera, porque cuando había recibido ya la Torah y ellos no guardaban la Torah, Dios decía, pues no te reconozco, te veo pero no te conozco, pareces pero no te conozco, porque la clave está en tener el testimonio de Yeshua y guardar los mandamientos de Dios. Y cuando Israel no se mantenía firme en la promesa y no guardaba los mandamientos de Dios, delante de los ojos de Hashem eran como cualquiera. Por eso cuando Jesús en Juan 7 habla con los fariseos y ellos tratan de definir su identidad a través de su herencia con Abraham, Yeshua le dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero Dios puede levantar de las piedras hijos, o sea, no es fundamento, no es sustento, porque el pueblo hebreo caminó y se mezcló con los pueblos, no fue una raza pura. Sin embargo, cuando salió de la esclavitud de Egipto, las tribus de Israel y los otros pueblos, Dios los adoptó como una nación por su beneplácito de su voluntad. Entonces, mis queridos amados hermanos, ser pueblo de Dios no tiene que ver, según la Escritura, con la biología. Ser pueblo de Dios no tiene que ver con la apariencia. Ser pueblo de Dios no tiene que ver con los usos y costumbres. Ser pueblo de Dios tiene que ver con tener el testimonio de Jesucristo y guardar los mandamientos de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 26, verso 18 y verso 19. Dice la palabra del Eterno, y Adonai ha declarado hoy que tú eres Am Kadosh, pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos.
a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo Kadosh, que Adonai tu Dios, como Él lo ha dicho, para que seas un pueblo como Él lo ha dicho. Entonces, vamos ahora, hermanos, a completar el concepto que nosotros tenemos que tener acerca de lo que es ser pueblo santo, pueblo distinguido, Am Kadosh. Entonces, ser pueblo distinguido de Dios es básicamente ser hecho partícipe de su gracia. Es porque Él nos eligió, no nosotros lo elegimos a Él, es que Él nos eligió a nosotros. Es lo que Dios hizo por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer por Él. El ser pueblo santo, el ser pueblo distinguido, el ser pueblo apartado, ahora tiene que ver con que nosotros entendamos que nosotros no tenemos mérito para gloriarnos delante de Dios, que el mérito lo tiene Él, y que nos gloriamos en Dios por lo que Él hizo por nosotros. Nos gloriamos en Dios y somos pueblo de Dios por lo que Él hizo por nosotros, no por lo que nosotros querramos hacer por Él. Al final, pueblo de Dios es aquel que tiene identidad con Dios, es el que tiene relación con el Creador. Pueblo de Dios es el que tiene relación con Dios. Si nosotros, hermanos, tenemos una relación, tenemos una conexión con el Creador a través de Yeshua, el Mesías, somos pueblo de Dios, porque en Juan 1:11 dice que Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, mas a todos a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no por la voluntad de la carne ni de la sangre, sino por la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Así que es el Padre el que dispone lo que hará en nuestras vidas. Y Él, ¿verdad?, establece esa identidad, nos da esa relación. Así que nosotros en nuestra mente tiene que estar claro que Am Israel Kadosh, el pueblo santo de Dios, es el pueblo que tiene el testimonio de Jesucristo y guarda los mandamientos de Dios, como dice al final en el libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, debemos de entender la manera en que Dios ha querido distinguirnos a nosotros y darnos esa identidad y darnos ese valor y saber, hermanos, quiénes somos nosotros ahora a través del Mesías Yeshua. Debemos de recordar una cosa para terminar, que nosotros antes éramos gentiles y ahora somos pueblo de Dios. Y cuando somos pueblo de Dios, entonces también debemos de recordar no menospreciar a aquellos que hoy son gentiles, porque nosotros alguna vez también lo fuimos. Amén. Porque antes nosotros éramos gentiles, es decir, no teníamos mérito delante de Dios, es decir, no había nada de qué gloriarse en la carne, no había algo que nos pusiera por encima de los demás, que dijéramos por eso Dios nos eligió. No hay nada, solamente es por la voluntad del Creador que Él dispuso amarnos y salvarnos y perdonarnos y mostrarnos su preciosa palabra. ¿Dicen amén? Nosotros no tenemos entonces de qué gloriarnos de la carne, porque la palabra de Dios dice respecto del tema entre judíos y gentiles que Dios es Dios de los judíos y Dios es Dios de los gentiles. ¿Amén o no amén? Esto es lo que dice la Escritura. Pero ahora nosotros, queridos hermanos, nada nos hace falta y estamos completos. Digan conmigo, estamos completos. Porque tenemos el testimonio de Yeshua y porque tenemos la Sagrada Torah. Pónganse de pie, den un aplauso al Señor Dios Todopoderoso y vamos a orar. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya. Oremos a Dios. Querido Padre, maravilloso Dios y buen Señor, tu verdad y tu palabra es una revelación a nuestras vidas. Nunca te equivocas, todo lo has hecho perfectamente bien y has tenido por misericordia y gracia elegirnos a nosotros y hacernos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido para anunciar tus virtudes y tu gracia, hablar de los dones que has mostrado hacia nosotros. No podemos decir lo que hemos hecho por ti, sino lo que tú has hecho por nosotros siempre,
Que nosotros, Señor Dios, esté siempre el poder seguir el ejemplo de Yeshua, nuestro Mesías, que fue manso y humilde de corazón, Señor Dios. Y así, Padre, poder tener paz y descanso en nuestra alma. Saber, Señor Dios, que tu elección solamente fue por tu gracia y que ahora nosotros dependemos de ti, te necesitamos siempre. Si queremos dar testimonio y ser luz y mostrar, Señor, cómo vivimos dentro de tus mandamientos, cómo somos, Señor Dios, tu pueblo y tus hijos, ayúdanos, Padre, que no los olvidemos, que no los dejemos de lado, que no los posterguemos, al contrario, que haya en nosotros ese anhelo de Señor Dios, obedecer siempre a tu palabra, porque aquellos que son tus hijos, aquellos que son tu pueblo, aquellos que tú reconoces, aquellos que son los santos, elegidos y fieles, son los que tienen a Yeshua y a la Torah, son los que tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Y en este camino es en el cual nosotros estamos seguros que somos tu pueblo, aunque a los ojos de la carne no lo parezca, aunque a los ojos del mundo no lo parezca, y aún, Señor Dios, a parecer de muchos no, pero en realidad delante de ti, esto es lo que somos y te damos muchas gracias. Ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a no perder esta distinción que tú has hecho a favor de nosotros, por Yeshua nuestro Mesías. Todos dicen amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, denle un aplauso al Señor, por favor. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir unos momentitos.